Hoy vamos a sumergirnos en la Biblia para descubrir el significado espiritual del FL, el papel de la gracia y la salvación, con una mirada más profunda a Efesios 2, 8-9, y el regreso del Hijo Pródigo, el poder de la gracia y la salvación. La gracia está en el corazón del Evangelio. Es el favor inmerecido de Dios, un regalo que no se puede ganar, sino que se da libremente a todos los que creen. Efesios 2, 8-9 declara poderosamente que la salvación es enteramente por gracia mediante la fe y no por obras. Esta verdad divina se ilustra hermosamente en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, donde un hijo rebelde experimenta el amor inmerecido y la restauración de su padre. Comprender la gracia profundiza nuestra apreciación del amor de Dios y fortalece nuestra fe, eliminando la carga de la justicia propia y la salvación basada en obras. Exploremos cómo Efesios 2, 8-9 y la historia del Hijo Pródigo revelan el papel de la gracia en la salvación. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y ver hasta el final. Comprendiendo Efesios 2, 8-9. Salvación solo por gracia. El mensaje de Efesios 2, 8-9 es una de las verdades más profundas de la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras del apóstol Pablo enfatizan que la salvación es enteramente un acto de la gracia de Dios, no algo que podamos lograr con nuestros propios esfuerzos. Analicemos esto y comprendamos su significado transformador. ¿Qué nos enseña este versículo? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa que la salvación no es algo que podamos ganar, es dada gratuitamente. Si tuviéramos que trabajar para obtenerla, ya no sería gracia, sino una recompensa. Sin embargo, la Biblia nos dice que estábamos espiritualmente muertos en pecado. Efesios 2, 1. Incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Fue solo por el amor y la misericordia de Dios que Él nos ofreció una salida. Imagina una persona que se está ahogando, incapaz de salvarse sin importar cuánto intente nadar. No tiene la fuerza para llegar a la orilla. De repente, un rescatista salta, lo saca del agua y lo lleva a salvo. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Nos rescata cuando somos impotentes. Pablo dice que somos salvos por medio de la fe, no por causa de la fe. La fe es simplemente el medio por el cual recibimos la salvación. Son las manos abiertas que aceptan el regalo de Dios. Imagina a un niño recibiendo un regalo de cumpleaños. No lo ganó ni hizo nada para merecerlo. Simplemente lo recibe con alegría. De la misma manera, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos recibiendo lo que Dios ya ha provisto. Muchas personas creen que ser buenas, hacer obras religiosas o seguir leyes morales les asegurará un lugar en el cielo. Pero la Biblia es clara. Nuestros esfuerzos no son suficientes. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto. Todos fallamos ante el estándar de Dios. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Incluso nuestras mejores acciones son imperfectas comparadas con la santidad de Dios. Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. La salvación no es una recompensa por el buen comportamiento, sino un resultado de la misericordia de Dios. Si la salvación dependiera de nuestras buenas obras, ¿cómo podríamos saber si hemos hecho lo suficiente? Viviríamos en constante temor e incertidumbre. Pero Dios quita esa carga al hacer de la salvación un regalo, no algo que debemos ganar. Si las personas pudieran obtener la salvación por sus propias obras, tendrían motivo para presumir. Podrían decir que merecen el cielo por sus esfuerzos. Pero la gracia elimina todo orgullo. Nos humilla y nos recuerda que le debemos todo a Dios. Piensa en un tribunal donde una persona culpable es sentenciada a muerte.
De repente, alguien interviene y toma su lugar, dejándolo libre. El culpable no puede jactarse de su libertad porque le fue dada a un alto precio. De la misma manera, éramos culpables ante Dios, pero Jesús tomó nuestro castigo. La salvación es su obra, no la nuestra. Comprender Efesios 2:9 cambia nuestra visión de la salvación. Nos asegura que no tenemos que esforzarnos ni probar que somos dignos. Nos da paz al saber que el amor de Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en su bondad. Si nunca has aceptado este regalo, todo lo que necesitas hacer es creer en Jesús, confiar en su muerte y resurrección para tu salvación. No importa quién seas o qué hayas hecho, la gracia está disponible para ti hoy. La salvación no trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. El Hijo Pródigo, una imagen de la gracia. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, es una de las ilustraciones más poderosas de la gracia en la Biblia. Narra la historia de un joven que toma malas decisiones, lo pierde todo y termina en completa desesperación. Sin embargo, en lugar de recibir castigo, es recibido con amor, perdón y restauración. Esta historia es un hermoso retrato de la gracia de Dios hacia los pecadores. Jesús comienza la parábola presentando a un padre y sus dos hijos. El hijo menor, inquieto e impaciente, se acerca a su padre con una petición impactante. En esa cultura, pedir la herencia mientras el padre aún estaba vivo era como decir, «Ojalá estuvieras muerto». Era un gran insulto. Sin embargo, el padre le concede su petición sin discutir. El hijo rápidamente reúne su riqueza y se marcha de casa, ansioso por perseguir el placer y la independencia. Por un tiempo, la vida es emocionante. Gasta su fortuna en lujos, fiestas y placeres vacíos. Pero pronto su dinero se acaba y sus supuestos amigos desaparecen. Para empeorar las cosas, una gran hambruna golpea la tierra. Se encuentra sin dinero y desesperado. Sin otra opción, acepta un trabajo humillante cuidando cerdos, algo impensable para un judío. Está tan hambriento que desea comer la comida de los animales. Este es su punto más bajo, un símbolo de cómo el pecado nos puede llevar a la miseria y el vacío. Como el hijo pródigo, la humanidad se ha alejado de Dios persiguiendo deseos egoístas. Romanos 3:12. El pecado promete felicidad, pero lleva a la ruina espiritual y moral. Romanos 6:23. Sin Dios, quedamos vacíos, perdidos y rotos. El arrepentimiento del hijo pródigo. Lucas 15:11-19. Sentado entre los cerdos, hambriento y avergonzado, el joven finalmente comprende su error. Recuerda la casa de su padre, donde incluso los sirvientes son bien tratados y nunca pasan hambre. Un pensamiento le viene a la mente. Volveré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Él entiende que ha hecho mal y en lugar de buscar excusas, se humilla. No espera ser recibido nuevamente como hijo, sino que solo anhela un lugar como sirviente. Esta es una imagen del verdadero arrepentimiento. Reconocer nuestro pecado, alejarnos de él y buscar misericordia. El arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. No podemos ganarnos el camino de regreso a Él, pero podemos acudir a su gracia. Dios desea un corazón arrepentido, no solo palabras vacías. Salmo 51:17. La gracia del Padre, Lucas 15:20. El hijo pródigo comienza su viaje de regreso a casa, ensayando su disculpa en su mente. Pero antes de llegar a la casa, sucede algo increíble. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esto es asombroso. En la antigüedad era indigno para un anciano correr, pero el padre, lleno de amor, no espera que su hijo llegue. Corre a su encuentro y lo abraza antes de que diga una palabra, mostrando que su amor no depende de su dignidad. El hijo empieza su discurso ensayado.
Padre, he pecado, pero el padre no lo deja terminar. En su lugar, llama a sus sirvientes. Una túnica, señal de honor y dignidad. Un anillo, símbolo de autoridad y pertenencia. Sandalias. Los esclavos andaban descalzos, pero los hijos usaban zapatos. Un banquete, una gran celebración de gozo y restauración. El Padre no solo perdona, sino que restaura completamente a su Hijo, como si nunca se hubiera ido. Dios recibe a los pecadores con los brazos abiertos. Romanos 5:8. No nos hace trabajar para el perdón, sino que lo ofrece gratuitamente. Efesios 2:8-9. No solo somos perdonados, sino completamente restaurados como hijos de Dios. Juan 1, el hermano mayor y la justicia propia. Lucas 15:25-32. No todos se alegran por el regreso del pródigo. El hermano mayor, que siempre ha permanecido en casa, oye la música y se entera de la celebración. En lugar de regocijarse, se enoja. Todos estos años te he servido y nunca desobedecí tus órdenes, pero nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. El hermano mayor se considera más merecedor. Cree que su obediencia le debería dar más favor y resiente la gracia de su padre hacia su hermano pecador. El padre le responde con ternura: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El hermano mayor representa a los fariseos, aquellos que confían en sus obras y luchan por aceptar la gracia de Dios para los pecadores. Su justicia propia los ciega a la belleza de la misericordia. Muchos rechazan la gracia, creyendo que la salvación debe ganarse con buenas obras. El legalismo lleva al orgullo y al resentimiento, mientras que la gracia produce gozo y gratitud. El amor de Dios no se basa en méritos, sino en su generosidad sin límites. Lecciones clave. El amor de Dios es incondicional. Recibe a los pecadores sin dudar. El arrepentimiento lleva a la restauración. Cuando volvemos a Dios, Él nos restaura completamente. La gracia es inmerecida. No podemos ganar la salvación. Es un regalo de un Padre amoroso. La justicia propia nos ciega. Si confiamos en nuestras obras, podemos perder el gozo de la gracia. La gracia transforma. Nos lleva a una vida de gratitud y obediencia. El amor del Padre en esta parábola refleja el corazón de Dios. No importa dónde estemos o qué hayamos hecho, Él siempre está listo para recibirnos de vuelta. Salvación, la iniciativa de Dios, no el esfuerzo del hombre. Dios nos elige primero. Efesios 1:4-5. Dios nos escogió antes de la creación. Juan 6:44. Nadie puede venir a Dios a menos que Él lo llame. Romanos 5:6-8. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. El Hijo pródigo no fue salvado por su esfuerzo, sino por la gracia de su Padre. De la misma manera, somos salvos no por nuestras obras, sino por el amor de Dios. La fe es la respuesta a la gracia, no una obra. Juan 3:16. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. El hijo pródigo no ganó la aceptación de su padre, simplemente regresó y la recibió. Así funciona la salvación. Venimos a Jesús en fe y Él nos recibe con los brazos abiertos. La gracia restaura, no solo perdona. 2 Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva creación. Gálatas 4:6-7. Si recibimos adopción completa como hijos de Dios, el Padre no solo perdonó a su Hijo, sino que lo restauró completamente. Dios hace lo mismo con nosotros. No solo borra nuestro pasado, sino que nos da una nueva identidad como sus hijos amados. El legalismo se opone a la gracia. Gálatas 2:21. Si la justicia viniera por la ley, Cristo murió en vano. El hermano mayor representa a aquellos que creen que merecen el amor de Dios por sus buenas obras. Pero la gracia no se gana, es un regalo. La gracia debe llevarnos a gratitud y transformación. Tito 2:11-12. La verdadera gracia produce obediencia por amor, no por obligación. Efesios 2:10. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa.
El hijo pródigo no regresó a su antigua vida, permaneció con su padre. De la misma manera, cuando recibimos la gracia de Dios, nuestros corazones deben cambiar, llevándonos a vivir en gratitud y santidad. La parábola del hijo pródigo es una imagen poderosa de la gracia de Dios. Ya sea que nos identifiquemos con el hijo rebelde o con el hermano mayor, el mensaje es claro. El amor de Dios es incondicional. La salvación es un regalo, no algo que ganamos. El verdadero arrepentimiento lleva a la restauración. El legalismo nos ciega a la gracia. La gracia transforma, llevándonos a una vida de gratitud y obediencia. Como el Padre en la parábola, Dios nos espera con los brazos abiertos. ¿Volverás a casa y aceptarás su gracia? El Evangelio es verdaderamente la mejor noticia que podríamos recibir, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Efesios 2, 8-9 nos recuerda: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio que ganamos, sino un regalo gratuito. Vivamos con gratitud, sabiendo que no somos salvos porque somos buenos, sino porque Dios es amoroso y misericordioso. Aceptemos su gracia con corazones abiertos, viviendo en el gozo de su salvación. Que tu caminar espiritual esté lleno de la gracia y paz de Dios.